Ya para entrar rápido, eh, comienzo. La introducción es en Josué 6, del 1 al 5, que es la historia de los muros de Jericó, donde se cuenta que pues Josué 6, del 1 al 5. Que, bueno, donde se cuenta que pues después del pueblo de Israel haber cruzado el río Jordán, llegan a Jericó y ven que pues hicieron una muralla. Hicieron esta muralla o construyeron esta muralla porque le tenían miedo al pueblo de Israel. Leyendo dice, Josué 5, del 1 al 6, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había... no, perdón, 6. Ahora sí. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Me tomo estos 5 versículos porque el tema central del que vamos a hablar es de la unidad en el Espíritu. Y esto lo leía justamente ahorita porque yo tenía como base Corintios 12:12, que dice, 1 Corintios 12:12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, por todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también en Cristo. Y yo escribía que, describiendo todo lo que dice esto, existe el cuerpo humano, existen las partes del cuerpo, que son los brazos, las piernas, las manos, pues todo. Y dice que así mismo como está hecho el cuerpo, con diferentes miembros, así está hecho, digamos así, una iglesia. Una iglesia está hecha por pastores, por ancianos, servidores, líderes, ujieres y muchas cosas más. Y yo tomaba esto porque dice que por tanto son un solo cuerpo, o sea, porque somos una sola iglesia, todos estamos bautizados en el Espíritu, o todos pues recibimos del mismo Espíritu. Y decía, Dios nos llama a tener unidad porque le servimos a Él. Él es uno en el que debemos tener fe, por lo cual no debe haber división. Decía que Dios nos llamó a ser un pueblo, un solo pueblo, que aunque muchas veces hayan iglesias con diferentes religiones, con diferentes pensamientos, con diferentes doctrinas, le servimos a uno solo, que es Dios, que es a lo que yo me refiero, que no al hecho de servirle de manera diferente, no somos un solo pueblo, solo con el hecho de servir a un mismo Dios, estamos unidos. Y decía que por servirle a un Dios no debe haber división. ¿Por qué? Pues por lo mismo que dije. Pues porque si servimos a un solo Dios, solo hay un pensamiento que pues nos debe estar inculcado, que Dios vino por nosotros a pagar por nuestros pecados y que nosotros en algún momento subiremos al cielo, Él nos vendrá a buscar y pues nos gozaremos y nos regocijaremos en las fiestas del Cordero. Dice, me voy a estar muy moviéndome en la Biblia. Y como base principal, yo antes iba a tomar la parábola de la semilla de la mostaza, que muchos la conocen, que pues Dios habló en parábolas
haciendo una comparación del reino de los cielos con la semilla de mostaza. Y dice que pues la semilla de la mostaza era una semilla muy pequeña que cuando crecía de una manera extraordinaria y era una de las hortalizas más grandes. Y yo escribía, está bien ser como el grano de mostaza, pequeña e indefensa, pero si Dios ve algo en nosotros, un propósito, es porque estamos llamados para esto. Esto haciendo pues referencia de que mucha gente nos menosprecia porque no hemos vivido el proceso, no hemos tenido pues esa base, digámoslo así, en Cristo. Y escribía, Dios toma la fe más sencilla y más pequeña y la hace crecer en propósitos. Propósitos que pueden ser un pastoreo, un líder de alabanzas, alguien que evangeliza. Y dice, y escribí, Dios tomó la fe de un sencillo hombre y hizo derribar unas murallas. Dice, por la fe se derrumbaron las murallas, no por la fe de uno, sino por la fe de la unidad. Volviendo al tema de la unidad. Escribía que por la fe el pueblo de Israel pudo derrumbar las murallas de Jericó, porque Dios dijo, estén callados mientras dan las vueltas, mientras giran alrededor 7 veces, estáis callados. Pero no dijo, están callados tales personas, sino dijo, está todo el pueblo callado. Asimismo, cuando dice que cuando suene la trompeta, gritad todos, no habla de gritar los sacerdotes que tenían las trompetas, o gritar pues los que estaban los que estaban alrededor, sino gritar todos en unidad. Y dice, la fe de una persona puede mover a todos los que lo rodean. Volviendo al tema de que por la fe de una sola persona puede Dios obrar maravillosas cosas. Y tomaba el ejemplo y me parecía gracioso porque le escribía y escribí, así también en nuestra iglesia, por la fe de un hombre, nuestro amado pastor, fuimos levantados en unidad, y esa misma unidad nos dio procesos y propósitos en Cristo. Escribía esto porque me llegaba a la mente de que Dios le dio un propósito al pastor Darwin, que era ser pastor de una iglesia. Él no tenía ni pensado ni planeado hacer eso. Y nosotros, como hijos suyos, fuimos el fruto de todo aquello que lo llevó su fe a ser pastor. El cumplimiento, gracias. Dice también, la unidad hace la fuerza. Una frase pues muy conocida, una frase muy repetida muchas veces cuando estamos decaídos. Pero yo decía, la unidad hace la fuerza. Sí, como hablaba nuestra hermana Sara, cuando se hizo lo de la Torre de Babel, todos estaban unidos con un mismo propósito. Así también, volviendo al tema de nuestro pastor, nosotros estamos unidos por un mismo propósito, que es ver esta iglesia pues crecer, ver el cumplimiento de la palabra en esta iglesia, crecer, salir de aquí, ir mucho más allá. Y decía, no solo la unidad hace la fuerza, la unidad también hace milagros y hace mover la mano de Dios a nuestro favor. Amén. Y decía que la unidad no solo se basa en la persona de, digamos, el pastor, sino la unidad también se basa en cada uno de nosotros, como ancianos, líderes y los copastores que pues lo ayudan. Y decía, la unidad requiere una fe madura, que ha vivido propósitos, ha vivido circunstancias junto al pastor, que ha conocido desde lo más bajo de pues, esta iglesia hasta donde vamos a llegar. Y escribía, una fe inmadura y sin cimientos divide. Una fe que simplemente dice, no, yo creo en Cristo porque Él me salvó y hasta ahí. Y no piensa en que yo creo en Cristo, sí, Él me salvó, Él me guardó todo esto, por eso le voy a servir. Él simplemente le sirve porque, digámoslo así,
un ejemplo, le toca servir en la puerta. Él se prepara un día de anticipación solo para servir en la puerta. Eso es una fe madura. Ahí vemos lo que es pues, servirle de manera mediocre. Y escribía: una fe madura edifica y construye. Amén. Y incluso ahora reedifica muchas veces. Tomando esto como el hecho de que nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, tenemos fe en que Dios responde, Dios obra, Dios hace milagros. Pero no nos quedamos en que Dios obra, Dios hace milagros, sino anhelamos mucho más de esa respuesta, sino presionamos, digamos así, presionamos a la respuesta de Dios. Y esto muchas veces es lo que se quiere, esa fe que no mengua porque no escucha respuesta, esa fe que no mengua porque no ve nada, sino esa fe que persevera y esperando la respuesta. Y me voy a Filipenses 2:2, donde dice, contemplad mi gozo siendo lo mismo. Contemplad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes siendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno lo demás como superior a él mismo. Esto yo lo definía como: nuestra unidad no está basada en emociones, amistades o intereses. Y tal vez sí un interés, pero no un interés físico, sino un interés espiritual, que es Jesucristo en nuestras vidas. Escribía, nuestra unidad no está basada en el pastor, nuestra unidad no está basada en que no le debemos servir a Dios, pues porque nuestro pastor es el más cercano a nosotros. Nuestra unidad debe estar basada en que Cristo es la fuente de todo, Cristo es la fuente de pues cada una de las cosas que nos pasan. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria. Escribía, volviendo a lo de la historia de los muros de Jericó, que la unidad que hubo aquí no solo fue una unidad física, de que no todos estaban reunidos en un solo lugar, caminando, dando vueltas, sino que tenían en el mismo espíritu un propósito. Amén. Que pues nosotros también debemos hacer lo mismo. Nosotros debemos estar unánimes juntos, no solo físicamente, no solo estar reunidos aquí todos porque se nos fue mandado de que hoy había un servicio, sino en el mismo espíritu, con el mismo sentir, que es llegar aquí, presentar ofrenda, escuchar palabra y dar palabra también. Y dice, tenían un mismo enfoque, un mismo punto de vista, y eso hizo que su fe fuera de aumento en aumento. Y me preguntaba yo que por qué yo escribía esto, porque su fe iba de aumento en aumento. Y me venía a la mente algo que se habla mucho, de que muchas veces con las personas que nos rodeamos, con las personas que andamos muy cerca, es de lo que estamos hechos, se podría decir, o de lo que vamos a demostrar de nosotros. Y incluso creo que eso fue algo que me dijo Daniel ayer, mientras yo preparaba esto, que muchas veces la fe no depende de nosotros mismos, sino también depende de los que nos rodean. Si nosotros estamos rodeados de personas que leen, personas que conocen de Dios, personas que han vivido, nuestra vida va a ser esa, Dios, nuestra vida va a ser procesos muchas veces, nuestra vida va a ser la cercanía con Dios. Pero si nuestra vida está rodeada de personas que dicen, no, ¿para qué haces eso? ¿Para qué vas a la iglesia? Nuestro chip va a cambiar. Y con esto me lleva a lo del mismo enfoque y que su fe aumentara, porque todos tenían un mismo propósito, que era derrumbar las murallas, todos tenían una misma meta, que era ver caer pues, las murallas de Jericó. Y entre todos se apoyaban, se podría decir, para que ninguno decayera. No sé si. Bueno.
Y ya para terminar, vuelvo al versículo inicial con el que teníamos planeado. No. Filipenses. Efesios 4, tomé el versículo 3 y el versículo 5. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados con la misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Esto volviendo a hacer aclaración de la unidad que debemos tener cada uno de nosotros, que a pesar de que muchas veces tenemos diferentes pensamientos, diferentes modos de ser, Dios nos pide estar en unidad. ¿Por qué? Porque fuimos bautizados por uno. Nuestro Señor es uno y nuestra fe debe estar firme en uno solo. Amén. Ya.